la palabra de Dios. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice así, capítulo 2, versículo 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí, amados hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en estos momentos, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, este mensaje que tú nos has dado para la iglesia, Señor. Yo sé, Señor, que tienes una palabra que decirnos en esta mañana, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos, cortante, que penetra, Señor, el alma, la coyuntura, el espíritu, los tuétanos, y discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones en el hombre, Señor. Gracias por esta palabra que es como una lámpara y una lumbrera a nuestro camino, Señor, que nos instruye, nos redarguye, nos aconseja. Bendito Dios, gracias por esta palabra, Señor, que es un manual para nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, a ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque tú quieres que nos vaya bien, Señor. Y aquí está nuestro bienestar en este libro, Padre, en esta palabra. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hace un tiempo atrás, bueno, lo que voy a decir, a lo mejor voy a decir, no soy tan viejo ni tampoco soy tan nuevo, pero yo todavía pasé el tiempo donde, bueno, yo creo que en aquel tiempo todavía no había el teléfono celular, y allá en México, donde yo soy, pues en la casa de un tío eran muy pobres, no tenían teléfono, no tenían televisión. Y yo desde muy chico me salí de mi casa. Yo he testificado de esto. Yo creo que tenía algunos 7, 6, lo más 8 años. Somos 9 de familia, entonces yo me fui, muere mi abuelo, y ahí llegaron todos mis tíos. Entonces mis tíos le dijeron: mamá, deja llevarme este chiquillo, este cipote, como le, you know, y dice: ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer con 9? Mi padre no es que nos haya abandonado, sino el que se la pasaba aquí en este país. Bueno, total, fue mi tía, me llevó a un pueblo que se llama Cuencamé, Durango, y ahí me metieron a la escuela y yo estudiaba. Pero en resumen, lo que le quiero decir, a mí me tocó un tiempo cuando me alejé de mi mamá, de mis hermanos y pues de mi papá. Él estaba aquí y yo sabía que aquí estaba en los Estados Unidos. Él siempre nos sustentó, nunca nos abandonó. Pero mi comunicación con mi mamá y con mi papá especialmente era por carta, y nunca se me ha olvidado eso. Él me escribía, mi mamá me escribía una carta y yo le regresaba otra carta, pero a veces mi papá duraba la carta hasta a veces hasta 2 o 3 meses en llegarme. Una carta tiene un remitente, una dedicación. Mi papá, yo le ponía ahí en el sobre José Pérez, en Salinas, California, yo no sé. Y bueno, de parte de su hijo, bla, 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 bla. Y la estampilla la llevaba al correo.
igual a mi mamá. Yo le escribía cartas. Pero en esa carta, amados hermanos, usted hace preguntas, se describe y siempre hay un saludo. Y yo saludaba a mi papá: papá, te deseo que te encuentres bien, no sé cómo estás, pero espero saber pronto de ti. Yo hasta los 3 meses que recibía la carta, tal vez en ese momento él estaba mal, pero ya cuando recibía la carta, yo no sé qué había pasado, pero cuando recibía la carta: hijo, estoy bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Y otra vez volver a escribir para ver cómo se encontraba. Entonces era un ir y venir de esas cartas, igual a mi madre, y uno escribía y uno decía lo que uno quería decir ahí. Las cosas, me preguntaba mi papá en algunas de ellas: hijo, ¿cómo estás? ¿Te has portado bien? Pues no le iba a decir que no, porque cuando él viniera yo quería un regalo para que me trajera. ¿Y cómo vas en la escuela? Puras A, papá. Mentira, puras C a veces de ella, a veces me reprobaban, pero yo no le iba a decir en la carta. Y ya en otra: oh, qué bueno, mi hijo, me da gusto que estés estudiando duro y bueno. Pero algunas veces sí le echaba ganas, hermano. Entonces cuando él llegaba me traía mi regalo, porque se ponía contento. Vas bien en la escuela, amigo, te traje tu ropa, tu Levi's, tus tenis Nike, ¿no? Y yo salía a presumir. Pero hermanos, entonces yo me describía en esa carta cómo era. Igual a mi mamá. Y yo creo que a algunos de ustedes también les tocó escribir una carta. ¿Sabe que es precioso escribir cartas? Y se ha perdido ya eso. Yo creo que ya no existe eso. No sé si hay personas que todavía le escriben una carta a un ser querido, a un amigo, a una madre, a un padre. Pues ahora está el teléfono y el texto, y ahora hasta lo puede ver en vivo ahí en el Facebook. No sé cómo es la comunicación, pero así era la comunicación antes. Ahora, amados hermanos, también yo llegué a conocer, ya cuando estuve más grande, me mudé a la ciudad de Durango. Ahí estudié mi preparatoria y algunos años en un colegio. Pero a veces había muchachos muy tímidos y no sabían cómo declarársele a una mujer y lo hacían por una carta. Entonces las cartas son importantes. Ya le mandaban una notita con alguien. Entonces, algunos de ustedes se ríen, a lo mejor ustedes se le declararon, no sé, a su esposa, no sé, por ahí alguna novia que hayan tenido por carta. Pero, amados hermanos, Dios nos ha dejado una carta aquí y es para su iglesia. Dios quiere decirnos algo. Quizás usted no lo escucha audiblemente, pero aquí está la voz de Dios. Aquí está la carta. Y en esta ocasión es una carta para la iglesia de Pérgamo. Yo les he dicho, amados hermanos, que el mensaje a las 7 iglesias representaban 7, no es que no más hubiera 7 iglesias, sino que otras 7 iglesias representaban la totalidad de las iglesias de Asia en aquel tiempo. Ahora, el mensaje para la iglesia de Pérgamo, para la iglesia de Tiatira, para la iglesia de Éfeso y las demás iglesias, es un mensaje también para la iglesia y es una carta escrita por Dios, por Dios. Dios quiere decirle algo a la iglesia, amados hermanos. Dios tiene un mensaje para la iglesia. Ahora, la iglesia no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere leer la carta de Dios. No quiere leer lo que Dios quiere para nosotros. En cada una de estas cartas, si usted pone atención y lee el libro de Revelaciones, va a encontrar, amados hermanos, un reconocimiento, una acusación, una exhortación, una advertencia, pero también hay una promesa, hay una recompensa. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha cambiado, sigue siendo la misma de aquel tiempo
y sigue siendo la misma de hoy. Pero, ¿por qué Dios ha dejado una carta? Una advertencia para la iglesia. Porque el libro de Apocalipsis, Dios dice muchas veces, voy a ir por mi iglesia. Amados hermanos, el novio va a venir por la novia. La iglesia es la novia de Jesucristo. Y yo les decía, cuando usted andaba de novio y le decía a su novia, no sé cómo le llamaba, mi amor, ahí voy a sacarte a cenar. Yo a lo menos, cuando yo le hablaba a mi esposa, ahí voy para ir a In-N-Out o a otro restaurante, la hallaba tan preciosa, hermanos. Linda, hermosa, ataviada y sigue hermosa. Se preparaba y ya me esperaba allá afuera. Yo llegaba, pedía permiso y nos íbamos a cenar. Pero le quiero decir, Dios ha mandado una carta para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista. Porque Jesucristo el novio no viene por una novia toda chamagosa, toda sucia. Dice que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, resplandeciente. Entonces estos mensajes es para la iglesia, es para el creyente, para que se prepare. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene, amados hermanos, por su iglesia. Yo sé que hay iglesias donde ya no se predica esto, ya no quieren escuchar la verdad. Pero Cristo nos está diciendo, nos está advirtiendo, voy a ir por ustedes. Yo quiero que donde yo estoy, vosotros estéis. Yo quiero estar con mi Señor Jesucristo. Pero hay gente que no quiere dejar este mundo. Hay gente que no quiere dejar su casa, que no quiere dejar su carro deportivo, que no quiere dejar la cuenta bancaria, aunque no tenga mucho, pero tienen arraigados ahí. Hermanos, no te preocupes de todo eso. Lo que Dios tiene preparado para nosotros no se compara con nada de esto. Entonces, Dios dice que Juan estaba en la isla de Patmos. Y dice el motivo que estaba allí a Juan, dice que por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y dice que entró, dice que estaba en la presencia de Dios, amados hermanos, y que oyó una voz que le decía: Juan, escribe en un libro las cosas que yo te voy a decir. Y dice que Juan se volteó para ver aquella voz y que vio a un hijo semejante a los hijos de los hombres. Y aquí está describiendo a Jesucristo. Dice que sus vestiduras eran largas hasta los pies y que en sus lomos tenía un cinto de oro. Y dice que su voz era como la voz de muchas aguas, que sus ojos eran resplandecientes, eran como llama de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces Juan empieza a escribir estas cartas, lo que el Espíritu Santo le está dictando. Escribe en un libro las cosas que yo te voy a decir, Juan. Y empieza a escribir. Y en el libro de Apocalipsis 1:19 está el bosquejo de todo el libro del Apocalipsis. Las cosas que son. Primero, número 1, las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Vio al Cristo glorificado, al Cristo resucitado en su esplendor, sus vestiduras, su mirada, cómo era realmente, como lo vamos a ver nosotros. Y las cosas que son es el mensaje a la iglesia. Y las cosas que han de ser después de estas, la gran tribulación. Viene juicio de parte de Dios. ¿Para qué todos aquellos que no quisieron nada que ver con Él? Viene un juicio, amados hermanos.
La iglesia será levantada. Cristo viene pronto por nosotros. Entonces vamos a estudiar esta carta del libro el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 2:12 está el destinatario, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Veamos algunas características de esta ciudad. Pérgamo estaba situada a unos 80 kilómetros, 90 kilómetros de Esmirna. Fue fundada, amados hermanos, por griegos, pero se cree también que hubo ahí un asentamiento de los troyanos. Ahora Pérgamo significa, amados hermanos, matrimonio mixto o matrimonio consumado. Esta ciudad llegó a ser la principal de la provincia de Asia. Uno de los generales de Alejandro Magno, amados hermanos, llamado Lisímaco, trasladó, dice, su fortuna de más de 9,000 talentos de oro a la ciudad de Pérgamo. Y allí designó él un terrateniente llamado Fileteero como guardián de dicha fortuna. ¿Se da cuenta? Hay gente, bueno, no voy a decir esto mejor. Todavía sigue mucha gente, yo no sé de dónde había agarrado tanto. Es mucho dinero, convirtiéndolos a millones de dólares, 9,000 talentos de oro. Es mucho dinero, no sé de dónde los había agarrado, pero otra vez Alejandro el Grande fue un hombre muy poderoso, sus seguidores de igual manera, y aquí nombran a uno de ellos. Este Fileteero fue el fundador de la dinastía de los Atálidos. Si usted lee la historia va a encontrar esta palabra, los Atálidos. Y bajo la mencionada dinastía, Pérgamo prosperó muchísimo. Uno de estos Atálidos, amados hermanos, dice que engrandeció la ciudad de Pérgamo, le dio mucho auge. Dicen que construyó una biblioteca que albergaba más de 200,000 rollos de pergaminos. Pérgamo, este vocablo viene de la palabra pergamino, porque ahí el pergamino reemplazó al papiro. El papiro era sacado del río Nilo, de las orillas del río Nilo, donde se daban muchos juncos, y allí lo rebanaban y lo hacían como hojas. Pero el papiro es de piel de animales y es mejor para la escritura. Entonces dice que en Pérgamo estaba una biblioteca que albergaba más de 200,000 volúmenes. Solamente la biblioteca de Alejandría podía competir con ella. Entonces era una ciudad también regia, una ciudad de mando, de autoridad. Entonces, pero en Pérgamo, amados hermanos, se encontraba mucha idolatría. Había muchas deidades paganas. Una de ellas, la principal, dice que era Esculapio. Esculapio es la deidad de la sanidad. Dice que lo adoraban tanto, creían tanto en él, de todas partes de la época conocida venían para ver esta deidad. Su emblema era una serpiente que era odiada por los cristianos, porque Satanás se representa como una serpiente. Y todavía usted en los productos de las farmacias, en los medicamentos, usted va a ver el símbolo en esas cajitas muchas veces de una serpiente. Ahora bien, amados hermanos, no solamente estaba esa deidad, estaba Zeus, estaba construido sobre una colina, ese gran templo, a Júpiter y todo esto. Entonces había mucha idolatría, había muchos templos paganos. Pero, amados hermanos, fue Pérgamo el primero que erigió, que levantó, escuche, un templo a la deidad de Roma, a César, y la adoraban. Entonces, y levantó otros templos a otros emperadores romanos. También estaba el dios de la fertilidad, la diosa Atenea, guardiana y promotora de la ciudad de Atenas. Entonces había mucho
mucho paganismo, idolatría, brujería, hechicería, todo esto, amados hermanos, pero allí estaba un remanente de cristianos que alababa el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, la descripción que se da al Señor aquí en el versículo 2 también dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto a la iglesia de Pérgamo. Entonces el Señor Jesucristo se está describiendo como el que tiene la espada de dos filos. ¿Qué significa la espada de dos filos? La palabra del Señor, que penetra, que es cortante. Entonces, aquí espada en el griego es ramfalía. Es la espada de gran tamaño que se fabricaba en Tracia. La espada, entonces dijimos, amados hermanos, que la espada sugiere la palabra de Dios, la palabra del Señor. Pérgamo era una iglesia que estaba implicada, amados hermanos, en un estado de bigamia. O sea, vaya a Corintios, segunda de Corintios 6:14. Pero ahí en segunda de Corintios 2:14, amados hermanos, habla que con nosotros como iglesia de Jesucristo, como iglesia verdadera de Cristo que somos, como creyentes genuinos de Dios que somos, dice Pablo a la iglesia de Corintios, dice: ¿qué comunión, dice, tiene la iglesia de Jesucristo con Satanás? Dice: ¿qué acuerdo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No os unáis, dice, en yugo desigual. Es un mensaje que está trayendo Dios a la iglesia de Pérgamo. Le está diciendo: se han contaminado, se han mezclado con la mundanalidad, con las filosofías humanas, con las doctrinas humanas. Y Dios no quiere eso para su iglesia, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Dios quiere encontrar una iglesia genuina. Dios es un Dios celoso, hermanos. ¿Qué comunión tenemos nosotros con el mundo? Pero hay iglesias, más sale la gente y va a hacer el fiestón. Y ahí andan otros. Dios no quiere eso de su iglesia. Y por eso Pablo le habla a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto se había contaminado, se había mezclado con el mundo. Hoy en día, amados hermanos, tenemos iglesias de todo tipo. Hablaba con el hermano allá afuera. ¿Por qué la gente no quiere venir a una iglesia donde se predica la verdad? Porque no les conviene, porque les incomoda sacarlos de su comodidad. Salen de la iglesia y todavía toman, salen de la iglesia y todavía fuman, salen de la iglesia y todavía van a los bailes, salen de la iglesia, todavía van a los bares. Y Dios no quiere eso de su iglesia. Esa iglesia no va a ser arrebatada. Esa iglesia no va a ser tomada en el rapto. Dios, amados hermanos, está trayendo juicio. Está trayendo ya juicio. Pero fíjese, a pesar de todo, yo admiro la misericordia de Dios, el amor de Dios. Vea lo que le dice a la iglesia de Pérgamo. Aunque estaba mezclada, que estaba confabulaba con el mundo. En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí hay un reconocimiento. Según dicen que la palabra obras queda emitida porque no en el griego no está, entonces aquí sería: yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás.
Morar significa, amados hermanos, tener una residencia permanente, una estancia permanente. En el libro de Apocalipsis, este sentido es moral, se repite en varias ocasiones. Otra vez, amados hermanos, quienes tienen su mente y su corazón arraigado en este mundo, en esta tierra, no demuestran ningún interés en las cosas de Dios. Aquí, amados, es cuestionable, es censurable que la iglesia estuviera enraizada en las cosas de este mundo, en lo terrenal, la iglesia de Pérgamo. Pero no solamente la iglesia de Pérgamo, hoy hay muchas iglesias así. Ahora, el trono de Satanás, ¿por qué? Porque ahí en Pérgamo, amados hermanos, había tantas deidades, tanta idolatría, tanta hechicería, tanto paganismo, y la iglesia se había mezclado con eso. Y sobre todo estaba la adoración al César, a otros emperadores, a otras deidades. El trono entonces de Satanás se refiere a eso, amados hermanos, donde Dios le dijo a Israel: yo soy un Dios celoso. Dios no quiere que nosotros adoremos otras cosas aparte de Él. Dios no quiere que su iglesia vaya tras los baales, tras la idolatría, tras el instrumento de yeso, de palo, de madera, de bronce, de lo que esté hecho. Nuestro Dios no tiene forma. Él es espíritu y dice que los que le adoran le debemos adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Ahora, hay algo importante aquí, amados hermanos. Desgraciadamente, Satanás dice en la Biblia que es el gobernador de este siglo. Pero si usted va allí a Mateo 4:8, Lucas 4:6, cuando las tentaciones en el desierto al Señor Jesucristo, dice que Satanás vino, y una de la tercera tentación dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo algo Satanás que me llamó la atención. Dice: todo esto, dice, que vas a mirar, dice, me ha sido entregado, es mío. Pero ¿quién se lo entregó? ¿Por qué se adueñó? Bueno, si tú vas a Génesis, ahí está la respuesta. Cuando Adán y Eva fallaron, perdieron. Dios nos hizo para mandar, para gobernar en su creación. Pero el hombre no quiso obedecer a Dios. Y vino Satanás y los engañó y se apoderó. Y Dios le ha permitido a Satanás ser el príncipe, engañar al mundo por el pecado que está en el mundo. Y ahora, pero vea, nuestro segundo Adán viene a ser tentado igual que nuestro primer Adán, pero él vence. Y le dice: quítate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Muchos caemos en las artimañas satánicas, en cómo trabaja Satanás sutilmente, nos engaña. Y entonces Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás nunca va a decir la verdad. Por ejemplo, mira, algo está bien, tómate una. No hace ningún daño.
Y al rato el joven o la persona, el adulto, la mujer, ya es una alcohólica. Y no se dio cuenta muchas veces a ver cómo empezó todo. Pero así empieza Satanás con falsos pensamientos. No pasa nada. Muchas personas se han alejado de la iglesia porque Satanás ha metido falsos pensamientos en las personas. ¿A qué vas? Ahí te van a quitar tu dinero, ahí tu tiempo y bla, bla, bla. Entonces la persona empieza a confabularse. Y ya de repente está tan frío que ya no quiere nada con la iglesia. Pero así trabaja Satanás y lo empieza a destruir el matrimonio, empieza a destruir los hijos, empieza a robarte tus finanzas, empieza a robarte tu hogar, tu familia. Y cuando menos acuerdas estás viviendo en la calle y no te has dado cuenta. Pero es Satanás que le estás haciendo caso dentro de tu mente, de tu corazón. Y al último te da el tiro de gracia. Te mata, te destruye. Acaba contigo. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Eso es lo que está pasando hoy con la familia. Entonces, tenemos que reconocer cómo trabaja Satanás, cómo es sutil. Se disfraza como ángel de luz. Aleluya. Pero, hermanos, y por eso en Pérgamo había todo eso, amados hermanos. Estaban la doctrina de los nicolaitas, estaba la doctrina de los baalamitas. Estaban metidos en la iglesia, en la congregación, que hacían pecar, hacían caer a la iglesia de Pérgamo, a los creyentes, trayendo falsas doctrinas, falsos pensamientos. Oh, mira, está bien que comas de lo sacrificado a los ídolos, está bien fornicar. Y no hay gente así, amados hermanos. No hay cristianos. Yo escucho, hermano, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, hermano? Que Dios reprenda al diablo y a sus seguidores, amados hermanos. Yo no quiero gente de esa aquí. Si alguien te está aconsejando, jovencita o mujer o lo que sea, o hombre, ¿qué tiene? Éntrale. ¿Quién te va a ver? ¿Quién va a saber? Si yo tuviera a David enfrente, yo le preguntaría a David. Hay una historia ahí en 2 de Samuel de David y la Betsabé. Y muchos dicen que le echan la culpa a David. No, los dos tuvieron la culpa y los dos tuvieron que pagar sus consecuencias. Y ahora viene el Señor y le dice: 2:14-15. Aquí está la acusación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Amados hermanos, no es suficiente tener la verdad, sino tenemos que andar en la verdad. Porque hay mucha gente que conoce la verdad, pero no anda en la verdad. O no quieren andar en la verdad. Andan engañando. Está bien. ¿Quién te va a ver? ¿Quién lo va a saber? Dios tiene ojos en todas partes, amados hermanos. Yo no puedo engañar a Dios. La iglesia no puede engañar a Dios. Y ya no es tiempo de estar jugando, porque Dios ha advertido a la iglesia y Dios viene pronto por la iglesia. Así que pongámonos a cuentas. Entonces, en 2:16, aquí está la exhortación. Por tanto, dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada
de mi boca. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia, todas esas cosas que estaba haciendo, adorando falsas deidades, cometiendo fornicación, comiendo carne sacrificada a los ídolos, que era odiada por el mismo Señor Jesucristo. Y ahora viene y le dice, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Y es lo que le está diciendo a la iglesia hoy en nuestros días. Iglesia de Jesucristo, arrepiéntanse, porque si no, vengo pronto. Cristo viene pronto, amados hermanos. Así que arrepiéntase en el nombre de Cristo Jesús. Entregue su vida a Cristo. Ya no ande ahí jugando y vacilando. Arrepiéntase en el nombre del Señor Jesucristo, dé media vuelta, vuelva hacia Cristo, vuelva a su primer amor, empiece a hacer sus primeras obras, empiece a perdonar, empiece a amar, empiece, amados hermanos, por las primeras cosas cuando usted conoció a Dios. Arrepintámonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, viene pronto. Aleluya. Pues si no te arrepientes, dices, vendré a ti pronto. Esto es urgente, amados hermanos. Aleluya. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La venida del Señor Jesucristo, la primera venida que Él hizo, vino como un siervo sufriente, un siervo para servirnos. Ahora viene en son de guerra, con la espada desenvainada, a regir, dice, las naciones con vara de hierro. Es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a regir desde Jerusalén todos los reinos de esta tierra, y no habrá quien se le oponga. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea su nombre y la gloria. Aleluya. Él va a pelear por nosotros. Él es nuestro capitán. Él es el Dios de los escuadrones de Israel, que no ha perdido ninguna batalla y no la va a perder. El diablo tiene contados sus días, amados hermanos. Aleluya. Pero la iglesia que no se arrepienta también de igual manera tiene contados sus días, porque Cristo viene pronto por la iglesia. Aleluya. Pero a pesar de todo eso, de la idolatría, de lo que la iglesia de Pérgamo hacía, hermanos, la misericordia de Dios es increíble. Vean lo que dice 2:17. Dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Hay una promesa de Cristo para la iglesia. Aunque se ha desviado, aunque se ha contaminado, Cristo te dice: iglesia, arrepiéntete, yo tengo un galardón, yo te voy a recompensar si te arrepientes y vuelves a mí. Aleluya. Esto de la piedrecita blanca, amados hermanos, hay varias interpretaciones. Dice que en los tiempos antiguos, dice que se podía votar. Otra vez, yo vengo de México. Allá, cuando usted se enrola en el ejército, le toca bola negra o bola blanca. La bola negra, usted tenía que servir en el ejército. La bola blanca quedaba excluido. En España todavía hasta hace un poco se usaba esto. Una piedrecita, una bolita blanca, una negra. En las votaciones, en los juicios, con los reos, para excluirlo o para condenarlo. Pero lo más probable aquí es que Juan esté diciendo, amados hermanos, algo bien hermoso, y con esto voy a cerrar. En los tiempos, allá con los romanos y los griegos y todo este tipo de gente, dice que se le daba a los que salían victoriosos en los juegos, esos gladiadores que usted ve ahora en las películas y toda esa cosa, cuando vencían a los corredores en las carreras, en los juegos atléticos, se les daba una piedrecita para que ellos pudieran entrar a todos los espectáculos gratis. Pero hay algo más importante que me llama la atención. Dice que
que esta interpretación es la que yo creo que Juan está diciendo. Dice que cuando un invitado, o sea, cuando uno invitaba a alguien a comer, a cenar, se le daba una invitación en forma de piedra. No sé cómo sería aquello, pero dice que la partían en dos y se le daba una parte al invitado y otra al anfitrión. Y en cada una de las partes tenía el nombre del invitado y tenía el nombre del anfitrión. Entonces, cuando se llegaba el día de aquel banquete, el invitado llegaba con su mitad y lo hacían a propósito para que el corte pudiera ensamblar perfectamente, para que nadie pudiera hacer trampa. Y llegaba el invitado y el anfitrión estaba en la puerta y le decía: a ver tu invitación, y sacaba su mitad. Y el anfitrión sacaba su otra mitad y allí tenía el nombre del anfitrión y la otra mitad tenía el nombre del invitado. Entonces la miraban: oh, sí, sí eres. Y las juntaban y me echaban, o sea, ya ni inglés ni español. Concordaban pues. Y ya le decía: pasa a disfrutar del banquete. Lo que está diciendo Juan aquí, lo que nos está diciendo Dios, amados hermanos, que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Esa piedrecita blanca representa a Jesús. Por medio de Jesús tenemos la entrada libre al reino de los cielos. Fue Jesucristo. Aquí habla también del maná. Jesucristo, amados hermanos, tuvo una discusión con los líderes, con las multitudes. Lo estaban buscando y un día llegaron y le dijeron: oye, ¿dónde estabas? Porque se había ido al otro lado del lago de Galilea. Les dije Jesús: aquí, dice, pero me buscas ustedes porque les di de comer del otro lado. Había alimentado a 5,000 personas. Porque tienen las barrigas llenas. Dice: no me buscan por las señales que hago. Y les dice algo bien importante. Dice: ¿por qué gastas vuestro dinero en lo que no sacia? Dice: comprad, dice, lo que a vida eterna prevalece. Es cierto, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, dice. Y les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre y nunca tendrá sed jamás. Ahora, en el arca del pacto, amados hermanos, en el arca de la alianza estaba un maná escondido. Pero Cristo, amados hermanos, se ha revelado a la iglesia. Cristo, cuando en su muerte se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba aquel maná escondido, y Cristo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Cristo rompió el velo y se descubrió. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por el verdadero maná, por el verdadero pan del cielo que sacia, que quita nuestra hambre, por el agua viva que sacia nuestra sed, Jesucristo, el Hijo de Dios, y por él tendremos acceso al reino de los cielos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, voy a cerrar ya. Voy a terminar. En resumen, aunque la iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo e implicada en prácticas que desagradaban al Señor, la misericordia de Dios obra y extiende un llamado al arrepentimiento a toda aquella congregación, y es el mismo llamado que Dios hace a la iglesia. Yo lo podría decir de Bowman, Primera Asamblea de Dios. Es el mismo llamado. Tal vez te has confabulado con el mundo, tal vez te has mezclado con el mundo, nos hemos mezclado. Yo no sé, el Señor lo sabe, pero Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento.
arrepentíos. Cuando Dios le hace esa promesa del maná del cielo, le está dando un sustento espiritual, un favor especial, un hombre nuevo, quiere decir una intimidad con Él. Dios quiere tener una intimidad contigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere morar contigo. Dios quiere concederte un favor especial a ti, individualmente, personalmente. El mismo llamado que Dios hizo a la iglesia de Pérgamo lo hace a la congregación nuestra, a todas las congregaciones del siglo XXI. El mismo llamado de Dios sigue siendo el mismo llamado para nosotros, amados hermanos. Hoy existen muchas asambleas cristianas en las que hay deficiencias tanto doctrinales como prácticas inmorales, y necesitan regresar a la comunión de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios en esta carta a la iglesia de Pérgamo Dios le habla, y Dios le habla a la iglesia de hoy, a nuestra iglesia, y el mensaje sigue siendo el mismo, amado hermano, hermana. Arrepentíos, arrepentámonos delante de Dios. Dios ha escrito una carta para cada iglesia. Dios tiene un mensaje para tu vida. Quizás lo has escuchado, pero no lo has querido acatar, no lo has querido leer. Pero Dios te ha escrito, y esa carta va certificada y ha llegado hasta nosotros, y es su palabra. No tienes excusa para no decir: yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló. Dios le está hablando a través de Juan a la iglesia. Ha escrito una carta para cada uno de nosotros. Así como yo le escribí a mi papá y a mi mamá, y ellos me regresaban una carta. Escríbele una carta al Señor y cuéntale de todas las cosas que has hecho, las cosas que te han hecho, y Él te va a contestar de regreso y te va a decir lo que tienes que hacer. No te engañes, Él siempre te va a decir la verdad, y aquí nos ha dicho la verdad. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes voy a venir pronto a ti. Aleluya. Yo no sé qué cosas te están estorbando, yo no sé qué cosas estás haciendo, pero es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. En cualquier momento puede llegar Él. Quizás en estos mismos momentos, quizás al salir, quizás en la noche o en la mañana, yo no sé, pero Él va a llegar. Él va a llegar. Y Él te ha advertido y te ha dicho. Él quiere darte esa piedrecita blanca. Él quiere darte un nuevo nombre. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere estar contigo. Dale la oportunidad. Dile: Señor, ya no quiero seguir igual. Yo quiero estar contigo. Yo quiero morar contigo, Señor. Bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta. Gracias, Señor, porque nos has advertido. Sí sabemos lo que viene, Señor. No hay excusa para decir no sabía, Señor, cuando está en tu presencia. Gracias, Señor, por las señales. Son advertencias que me estás mandando.
para que me ponga cuentas contigo, Señor. Para que le hable a otros, a mis familiares, a mis hijos, a mis amigos, a donde quiera que yo vaya, Señor, de la advertencia que Cristo viene pronto. Aleluya. Oh buen Dios todopoderoso, gracias, Señor, te doy en estas mañanas, Señor. Porque eres bueno, Señor, eres misericordioso, eres bondadoso, Señor. Aún siendo malo, aún haciendo lo malo, me advierte, Señor, para que me vuelva de mi mal camino, Señor. Perdóname, Señor. No tengo cara y no tengo excusas para venir delante de tu presencia, pero dice tu palabra, Señor, que si yo vengo con un corazón contrito y humillado delante de ti, tú no me vas a rechazar, me vas a abrazar, me vas a brindar tus brazos, Señor. Aleluya. Hoy quiero sentir tus brazos, hoy quiero sentir tu amor, quiero sentir tus caricias, quiero estar en intimidad contigo, Señor. No quiero pasar la eternidad en el lago de fuego. Padre, trae arrepentimiento en el corazón del hombre, Señor. Quita todo corazón endurecido, todo corazón de piedra, y pon uno de carne en el nombre de Jesús. Quebranta los corazones endurecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que seamos, Señor, la iglesia, Señor, que sea levantada, Señor. Que seamos la iglesia resplandeciente y ataviada, Señor, para el novio, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Perdónanos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.